Y muy buenas amigos y todos los que están en esta cita de un viernes más, aquí en su espacio en Pandemia Misterio de su programa nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Como siempre, infinitas gracias, la venia para todos ustedes que se conectan a esta hora y que gracias a los beneficios de la Internet estamos llegando a varios rincones del mundo. He tenido reportes muy esperanzadores de audiencia en lugares que no sabía que tenía oyentes como, por ejemplo, Ucrania o Israel o los Estados Unidos. Y a todos ellos, gracias por seguirnos y por ser parte de esta gran familia del misterio. También los invito a que nos sigan, además de los que nos están escuchando en la radio, también los invito para que nos vean en nuestro canal oficial de YouTube, que se llama Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes, ahí nos pueden buscar. También si nos quieren también seguirnos en otras redes como Facebook o Instagram, nos pueden buscar como Misterio Diego Reyes. Todos bienvenidos. Hay varios canales para que podamos estar comunicados y podamos seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan y que tanto nos llaman la atención. Por último, antes de saludar a nuestro invitado, que ya es un hombre de la casa, es un amigo que ustedes muy bien conocen, quiero decirles que en la descripción de este video hay un link por si usted nos quiere ayudar, por si usted quiere hacer un pequeño aporte a este trabajo que venimos realizando. Y la idea es que con esto, poco a poco vamos alimentando un presupuesto para hacer más investigaciones. A veces me dicen que soy un soñador, pero no importa. Las iniciativas y en compañía de todos ustedes se pueden lograr, nuestros seguidores y nuestros oyentes dentro y fuera del país, para poder materializar cosas interesantes. Así que les agradezco. En la descripción está el link de una plataforma que se llama Baki y usted puede hacer los aportes como usted desee. Y mil gracias por estar con nosotros. Don Antonio Erazo, un grandísimo investigador, un hombre agudo en sus análisis y que ya conocemos muy bien aquí en Pandemia Misterio porque ha participado en varios programas. Es nuestro invitado de esta noche. Toño, en el bello país de México. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias a ti, mi querido Diego, a todo tu auditorio de Pandemia Misterio. Y bueno, pues retomando un poco lo que decías, me da muchísimo gusto a mí ser tu invitado en esta ocasión. Siempre temas muy interesantes y como bien lo dices, muy agudos porque pareciera mentira. Me dicen, oiga, pero usted es un investigador del fenómeno OVNI, usted es un investigador del fenómeno paranormal y nos dice que no a muchas cosas. Bueno, yo trato de ser un poco objetivo, no dejarme llevar nada más por una imagen, por una fotografía. Sí creo en la gente porque lo primero que tienes que hacer es confiar en lo que te platican, pero tienes que corroborar todo. Y como tú bien lo dices, somos soñadores, pero tú eres un gran soñador y acuérdate que vive más el que más sueña y en los sueños puedes encontrar esa famosa perla que te dice muchas cosas y que a veces cuando estamos en un estado de alerta, estamos despiertos, no nos damos cuenta. Y muchas gracias nuevamente, mi querido Diego. Bueno, Toño, antes de entrar en materia, el tema central que nos convoca en esta noche, quiero presentarles a los oyentes y a los que nos están viendo en el canal de Pandemia Misterio el nuevo libro de nuestro gran maestro JJ Benítez. Este libro maravilloso que yo llevo leyéndolo un par de días porque salió hace 15 días aquí en América, Las Guerras de Yahvé. Y si alguno quiere encontrarle un poco la explicación a lo que ocurre en Medio Oriente, a lo que está ocurriendo en este momento con Palestina e Israel, este es un libro con una mirada distinta pero muy clarificadora, independiente del Estado Israel que se creó en los años 40, del rifirrafe que ha existido entre Medio Oriente y Occidente. Eh, este libro es esclarecedor. Simplemente les digo para que ustedes lo lean. Y Toño, yo sé que tú ya lo leíste.
Pues Eh, mira, ya tiene ¿Alguna? algunos años que he platicado de ese libro con JJ Benítez, a quien le agradezco la confianza y su amistad. Fíjate que si tú revisas parte de la obra de JJ Benítez, te puedo decir que si tú te metes al caballo 9, al caballo de Troya 9, y te metes a El Día del Relámpago, vas a ver que JJ Benítez ya dejaba ver mucho de lo que viene en ese libro, en las guerras de Yahvé, de cómo bueno, para acabar pronto, ¿verdad? Que Yahvé no existe y que disculpen las personas que así lo crean, pero ahí viene es una investigación muy completa, muy detallada de por qué lo dice él. Y bueno, el eterno, el eterno subir y bajar acerca de las religiones, que unas arriba, otras abajo, y cómo se ven como lo que son, como un negocio, yo tengo que hablarte claro, yo tengo mis propias creencias y respeto muchísimo las creencias de cualquier persona, pero sí tengo que dar mi punto de vista, así como otros tienen derecho a opinar Claro. sobre su punto de vista, yo doy el mío y cada quien, y tan contentos y tan amigos como siempre. Simplemente para dejar picados a las personas que nos están escuchando y viendo que este libro es algo que hay que leer, que hay que consultar, es que estamos algún debate en este momento sobre el tema de quién es el invasor en ese pedacito de tierra que se llama la Franja de Gaza y lo que hoy es el Estado de Israel. Si allí estaban antes los palestinos o esa era una tierra recuperada por los judíos y después de la Segunda Guerra Mundial se la devuelven. Entonces muchos dicen que no, que eso era tierra árabe, otros dicen que no, eso era tierra de los judíos. Aquí nos explican algo interesante, cómo el pueblo, lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, cuando sale Egipto, de Egipto guiados por Moisés, guiados también por Yahvé, que es una persona que aquí lo explican muy bien. Ya Toño dijo que no es el Dios que nosotros son, el Padre Azul del que tanto hemos hablado, ¿m? Porque no era un hombre bondadoso, sino era un ser vengativo, calculador, muy influyente, y que fue el que llevó a ese pueblo, lo saca de Egipto y lo establece en la tierra, en esa tierra prometida. Pero ojo, antes de llegar ellos, allí ya estaban asentados muchos pueblos, es, alrededor de 5 o 6 pueblos. Él los menciona aquí, JJ los menciona en este libro, y llegan los israelitas, que en ese momento no eran todavía judíos, sino era un pueblo, eh, era un pueblo nómada y que estaban en Egipto, pero lo sacan de allí y llegan a asentarse en ese lugar. ¿Y qué hacen? Desplazan a esos pueblos que ya estaban también asentados allí y no los desplazan amablemente, sino aconsejados por ese Yahvé, hay guerras, hay muertes y así es que ellos llegan y se asientan ahí en ese territorio. Es simplemente para alimentar un poco la discusión moral de lo que se está hablando hoy en día. Entonces, las guerras de Yahvé, de JJ Benítez, que yo estoy ya casi terminándolo y es un libro que me ha encantado mucho, mucho, Toño. Si es un quieres, libro maravilloso. Yo no quisiera espoleárselo mucho a tu mm, público, pero realmente les recomiendo que lo lean. Les voy a dar alguna palabra acá. Están Lehoim. ujú, Eh, Deja quién es Lehoim. Realmente no es una persona, es un grupo de personas. Y yo he escuchado últimamente, tuve una reunión con amigos judíos y pues yo estoy en contra de cualquier guerra, la verdad. Y ellos me dicen que muchos judíos no están de acuerdo con el Estado de Israel. correcto. Fíjate, Y muy el proyecto, es el Estado de curioso. Israel, es un proyecto sionista y no todos los judíos son sionistas. Claro, sobre todo si nos vamos a la Torá, a su religión, a las bases de su religión, que no son tan antiguas tampoco. Si nos vamos a esa religión, te vas a dar cuenta que ellos tienen prohibido matar, aniquilar, pelear, usurpar, como judíos. No estoy hablando del Estado de Israel. Y si nos vamos del otro lado del mundo, a Ucrania
y a Rusia, te das cuenta que siempre los intereses de uno o de otros siempre conllevan a estos conflictos. Casi todos son por bienes materiales, petróleo, tierras, yacimientos. No es para proteger a la gente las guerras. Si las guerras fueran buenas, los líderes de los países son los que deberían pelearlas, no miles y miles de soldados y miles de personas involucradas en todas las guerras, no quiero hablar en alguna particular, que son los que más sufren las consecuencias. Pero bueno, Correcto. recomiendo que lo lean porque no se los quiero platicar y tampoco Diego que hable yo. Y ya lo comentaremos, Diego, tú y yo con JJ Benítez, espero que muy pronto, y a ver qué nos coge. Correcto, porque es un libro que hay que analizarlo y leerlo despacio. Más que leerlo como divertimento, hay que estudiarlo para entenderlo. Fíjate que en alguna ocasión hablaba yo con alguien muy cercano a JJ Benítez, eso sí te lo quisiera comentar, y en todos los libros, al menos todos los que yo he leído, en todos hay una gran parte de geografía, de historia, de botánica, de entomología, todo con base científica soportado bibliográficamente. Y digo, bueno, ¿por qué JJ Benítez no tiene el premio Nobel? Independientemente que la gente crea en los libros o no. Hay un estudio muy arduo, histórico realmente en casi todos sus libros, y aparte involucra todos los temas que ya te comentaba, biología, zoología, entomología. Y dices, bueno, este hombre, ¿por qué no lo tiene? ¿Y sabes por qué? Porque España no lo ha propuesto. Normalmente los premios Nobel los proponen otros países. Y yo creo Mm. que yo al menos me gustaría mucho hacer alguna parte de esa labor de que se proponga por la obra tan extensa que tiene y tan documentada, independientemente que la gente diga que son novelas o no. La parte real y científica, la investigación pura y dura está ahí. Correcto. Y nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí. Así Y, es que, y a él, él ha entendido también y ha sido ejemplo de ese, sí, porque no de tiene pretensiones, pero ese dicho. la justicia realmente, ¿no? Pero bueno, Toño, hace un tiempo, un mes, 2 meses, quizá, hubo un revuelo mundial porque el periodista mexicano Maussan hizo en un foro importantísimo que se hizo en México, hablando sobre el tema OVNI, y muchos investigadores importantes del mundo estuvieron allí reunidos y él hizo la presentación de unas momias recuperadas, sin mal no estoy, en Perú, y que según los estudios de carbono 14 databan de miles de años, una cuestión así, y él decía que eran cuerpos extraterrestres. Eh, Esto tomó mucha fuerza, hubo mucha polémica, algunos hablaron de que eso era una farsa, y yo, bueno, quedamos pendientes de un análisis de Antonio Erazo sobre ese tema, Antonio. muchas gracias. Bueno, mira, yo quisiera comentarte que no me gusta mucho hablar de compañeros periodistas, investigadores, pero en este caso creo que es importante que resaltemos un poco la historia. Y si tú me lo permites, si tu público Por me favor. aguanta un poquito, mira, el tema de las momias es algo muy curioso. Tú sabes que en Egipto se han encontrado los vestigios más importantes de momias, con un tratamiento que se le daba al cuerpo, se le extraían los órganos, el cerebro se le sacaba por la nariz, y era un tratamiento maravilloso para esa época, todo basado en plantas, y lo envolvían y el cuerpo permanecía, pues no incorrupto, pero en muy buenas condiciones. Y es el caso de la más famosa de Tutankamón, ahí en 1922, cuando encuentran aquel increíble tumba que no había sido violada por los saqueadores. Y bueno, viene la parte misteriosa, que es lo que nos gusta a nosotros. Todos los que participaron en ese descubrimiento murieron de maneras extrañas. Ujú. Y esto comienza a envolver el tema de las momias en algo mítico, en una leyenda. Y quiero ir ahora a México, porque hay una ciudad en México que se llama Guanajuato, el estado del mismo nombre, donde tiene un museo gigantesco de momias. No sé si en Colombia lo conozcan, pero ojalá los amigos colombianos y de todo el mundo puedan donde, visitarlo. donde la vida no vale nada. Ahí donde decía José Alfredo Jiménez que la vida no. Bueno, pues se encuentran estas momias, que son más de 100 y las tienen en las vitrinas. Hace poco remodelaron ese lugar.
Pero estas momias son muy diferentes a las de Egipto. Estas momias se cree por la temperatura, el tipo de tierra, por todo se conservaron. Se conservaron ahí, abrieron los cementerios y encontraron que todos los cuerpos estaban en bastantes buenas condiciones. No creas que los tienen en ataúdes y nada, están parados en vitrinas. Todas tienen nombre, algunos tienen alguna historia de lo que pudieron investigar de esas, pero también tienen su parte eh, misteriosa y se cuentan historias y leyendas, muchas tradiciones alrededor de estas momias, que se aparecen, que fueron X personas buenas o malas, en fin. Y aquí en el Estado de México también se han encontrado momias, cuando el clima es muy diferente al de Guanajuato. En la misma Universidad Autónoma del Estado de México se encuentra una momia que es la del padre Botello, así decían, que fue ahorcado porque decían que era terrible y que tomaba y que se les aparecía en la noche a todas las personas que estaban por ahí caminando por los pasillos del Toño, antiguo instituto. una pregunta para clarificar. Esas momias que se encuentran, que tú nos hablas en México, ¿son producto de un proceso, de una preparación para conservarlas o es naturalmente que se conservan esos cuerpos? Lo digo es porque aquí en Colombia hay un pueblo muy famoso, se llama San Bernardo, donde yo creo que cualquier habitante de San Bernardo tiene algún antepasado que se haya momificado. Es un proceso natural y es extrañísimo. No se sabe si es por la alimentación, por las condiciones de la tierra, los minerales de la tierra, pero la gente no se convierte en polvo, no se corroe, sino se momifica. Entonces es muy curioso, ¿no? Bueno, o sea, estuve haciendo de todo este recorrido para tratar de llegar a las momias estas que comentabas al inicio de la charla. Efectivamente, estas momias se han conservado de manera natural. En la ciudad de Puebla está otra que es el Beato Sebastián de Aparicio, que se encuentra en una iglesia en la ciudad de Puebla y el cuerpo está semi incorrupto, porque recordarán ustedes que la iglesia preparaba los cuerpos y les ponía una capa de cera encima. Entonces Ujú. tú ves el cuerpo y se ve pues, bastante buenas condiciones, pero tiene cierta preparación. Esas de las que hablamos no tienen ninguna preparación de manera natural y se van ligando, como les platicaba, a historias fantasmagóricas, a historias que ya luego en otra ocasión les platicaré muchas de las historias que están alrededor de estas momias. Y de ahí nos podemos ir a los cuerpos congelados en el Everest, en el Tíbet, eh, el famoso cuerpo de Ozzy que encontraron, que lo sacan del hielo, lo encuentran en muy buenas condiciones, pero además ya no sufre ninguna, ya no se corrompe el cuerpo. Y después nos vamos a las niñas que fueron sacrificadas en el Perú, que tiene una antigüedad no tan grande, de más o menos unos 1500 años, que fueron sacrificadas y encontraron las momias con su vestimenta autóctona, el cabello, bueno, las encontraron en el Perú. Y entonces así ya nos podemos acercar ahora sí a estas famosas momias que se presentaron primero en la Cámara de Diputados también en el Perú, Diego. También hubo una presentación allá, aunque se discutía que les habían prestado el recinto nada más a los periodistas que las llevaron y que no llegaban a ninguna conclusión. Jaime Maussan habla de, no me acuerdo si 8 o 18 momias que encontraron, bueno, fueron 20 me parece, y de las cuales 18 estaban en la Universidad de Perú para estudios. Y él discutía que nunca les habían hecho estudios, o sea, que a nadie le había interesado. Estas momias las encuentran en una cueva y de alguna manera aparecen dos en México. Dos, que son las que presentaron en la Cámara de Diputados también aquí. ¿Con qué objeto las presentaron? Si nos vamos al análisis, pues nos podemos dar cuenta que decían que para que se reconozca el fenómeno extraterrestre legalmente, se me hace una soberana estupidez. Y perdón por la expresión. Yo no necesito que nadie reconozca que existe un fenómeno legalmente, que el gobierno lo reconozca. ¿Para qué? ¿Para qué? Simplemente el gobierno podría aceptar que todas las imágenes y miles de pruebas que existen del fenómeno, ahí están, pero que lo reconozca legalmente como para legislar, para que los seres de otros lugares se puedan basar en esa legislación. Se me hizo algo absurdo a mí, como lo quisieron manejar. Y lo mismo se hizo en el Perú.
Yo creo que la legislación, y lo platicamos tú y yo la vez pasada en un programa de los estos militares, aparente militares, que tienen una revista y que desclasificaron cosas. El fenómeno está muy manipulado y hay muchas cosas falsas. No digo que las momias lo sean y te voy a decir por qué. Esas momias, efectivamente, se les hicieron estudios de carbono 14, que es lo que reconoció la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios en este país, de carbono 14. Y el carbono 14, que se puede aplicar a todo lo orgánico, a excepción de minerales, digo, separa los dos partes, te va a datar más o menos cuántos años tiene una pieza que tú presentes. El barro, por ejemplo, sí se puede hacer, ciertos pegamentos, textiles, eh, cuerpos, todo se le puede hacer pruebas. Y a esas momias les encontraron que efectivamente eran muy antiguas, que tenían más de 1800 o 2800 años. Digo, ya si nos vamos a 2800 años, ya estamos cerquita de las momias de allá en Egipto. Pero la diferencia de estas momias es que mis amigos que nos escuchan y nos ven a través de tu programa Pandemia Misterio, debe quedarles muy claro. Para que una investigación sea cierta, podemos dar fe, tenga resultados concretos, debemos de tener todos los elementos para poder decir, esto me parece real. Es decir, si yo tengo estas momias y digo que les hice un estudio, bueno, eso está por verse. Primero dime, enséñame un video, fotografías de cuándo tomaron las muestras, quién las tomó, de qué parte del cuerpo. Ah, pues tomaron unas del pie, unas de la mano, unas del hombro, unas de la cabeza, de cualquier lugar que las hayan tomado. Y todas estas muestras se deben ir a diferentes laboratorios. Fíjense qué importante. Y una parte muy importante no es solamente que se vaya a un laboratorio, sino que al laboratorio no le podemos decir, quiero que me hagas esas pruebas de estas muestras que creo que son de esto. No, dime qué es esto. Así se le debe decir al laboratorio. Quiero pruebas de DNA, quiero pruebas de carbono 14, y etcétera. Y entonces tú no orientas a quien las hace, las pruebas, hacia, en cierto sentido, porque pierde validez. Fíjense todos los factores que se deben tomar en cuenta. Pierde validez. Oiga, creo que estas momias que encontré en Perú le tomó una muestra del pie y no. Tú ya ahorita es cuando vas al médico y dices, oiga, me duele la garganta y creo que tengo esto, y ya el médico se va por ahí, y a veces no revisan otros lugares del cuerpo, ¿no? Y la enfermedad persiste. Es el caso este. Yo pienso que el señor Maussan, a quien respeto mucho, pienso que se precipitó. Y sobre todo al decir, ahora él dice que no son cuerpos extraterrestres. Él dijo que eran cuerpos no humanos. Pero bueno, si es un cuerpo con características de extraterrestre, parece extraterrestre, se ve como extraterrestre, pues es extraterrestre. Ahora hemos usado mucho el término que, por cierto, lo puso JJ Benítez, el de no humano. Bueno, no son humanas, bueno, ya sabemos que no son humanas. Pero si yo digo no humanas y en vez de decir extraterrestre, bueno, pues a lo mejor son partes de animales, que es lo que dijeron en el Perú. Es a lo que iba yo. En algunos estudios que le hicieron en Perú a las momias que están allá, dijeron que eran cabezas de alpaca modificadas, que probablemente eran de diferentes especies. Se formaron las momias, las hicieron, pero hace 3000 años o 2500 años, las hicieron esas momias, porque a lo mejor vieron algo parecido a eso, que llegaba de las estrellas, que bajaba del cielo, y como una especie de culto, los habitantes de la Tierra, o los habitantes de esa zona, crearon esas momias, las dejaron ahí, bueno, esos cuerpos, y se momificaron con el tiempo, porque no hemos visto ni una fotografía de las cuevas, ni cómo estaban distribuidas, ni si había otro tipo de pinturas o había algo que te pudiera decir si fue una manera ritual, si todas son de la misma época o no. Todos esos factores no los tomó en cuenta. Por eso digo, en su afán de investigador y tal, creo que se precipitó. Nosotros, y te lo comparto a ti y a tu querido público, hemos tenido en las manos, tu servidor personalmente, y pediría autorización a quien me permitió hacer eso para enviarte las fotografías. Yo he tenido en las manos esas momias, y no fueron esas de Maussan, son
otras muy similares a las que les hicimos pruebas de rayos X, tomografías, y todo esto lo hizo un amigo muy querido, que también por las circunstancias que están dando ahora no quiere que diga su nombre, y no se ven modificados los cuerpos. Sí tienen una parte que las articulaciones no corresponden a la motricidad fisiológica que debería tener un cuerpo, pero tampoco podemos decir que los extraterrestres son hechos como nosotros igual. Es decir, no tienen el tipo de articulaciones trocleares, gínglimos, sin artrosis. Todo el tipo de articulaciones que tiene el cuerpo humano no son iguales. Definitivamente no lo son. Y según la ciencia médica, te dicen que es imposible que esos seres se pudieran desplazar. Bueno, imposible como lo vemos nosotros. Yo con esto no estoy queriendo decir que las momias no sean auténticas. No digo eso. Espero tener resultados yo a fines de noviembre, octubre, porque sí tomamos muestras de diferentes lugares de las momias. Y un amigo mío, doctor Pablo, tiene una momia diferente, encontrada en México, de la cual ya se tomaron las muestras, ya se mandaron a los diferentes laboratorios para saber qué son, para saber exactamente qué son. Ah, pues, ¿sabes qué? Si tú tomas una muestra del pie y te sale que es un hueso de pollo, y tú tomas una muestra de acá y te sale que es un hueso de perro, bueno, alguien las armó, pero no quiere decir que no sean momias antiguas, que no sean reales, porque las pudieron haber armado en la tierra, pero también creo que porque vieron algo. Esas personas que si las armaron, vieron algo. Y si no las armaron, bueno, es una prueba fehaciente, biológica, de que son seres extraterrestres. Yo sí lo digo con todas sus letras. No son seres terrestres. O al menos no vivieron en la Tierra como nosotros creemos. Ya hemos platicado que ha habido 1000 especies de humanoides en la Tierra, y no necesariamente eran humanos, pero tampoco eran extraterrestres. Pero estas son muy particulares, están increíbles. Déjame decirte que las que yo tuve conmigo tienen unas placas incrustadas adentro, placas. Una tiene 3 huevos, que es algo idéntico a lo que presentó Monza, 3 huevos, por lo que se deduce que es una hembra, y la otra, bueno, no los tiene, pero tiene una placa en la muñeca y dos en lo que son las clavículas. Lo curioso de estas momias es que la entrada de la columna vertebral, el atlas y el axis hacia la cabeza, están en el centro de la cabeza. Eso es importante y nadie lo ha dicho. Es decir, si fuera un cráneo de un animal, esa entrada tendría que estar en la parte del occipital, en la parte posterior, porque los animales no tienen nuestra disposición erguida. La cabeza se esforzaría mucho si la tuvieran que levantar y estuvieran en 4 patas. Entonces, esas momias, esos seres, sí tienen la cabeza como un humano. Al centro, la entrada atlas y axis, y lo que le da cierto equilibrio y fuerza a la cabeza. Claro. Ahora el gobierno de Perú quiere que se regresen. Toño, es muy complejo aún o muy difícil con toda la tecnología que existe hoy en día establecer si esa momia era de un cuerpo de un animal o no, porque veo que a veces dan bandazos y se pisan también, se contradicen algunos estudiosos y dicen que pueden ser restos de animales, otros que pueden ser restos humanos, que pues eso tampoco, eh, bueno, pero es tan difícil establecer en este momento por la ciencia eso, no creo. Pues mira, si nos vamos a la parte biológica, eh, primero, las momias no son grandes, deben de medir 60 centímetros. Sí, son pequeñas. Yo te mandaré las fotografías, que ya sea, tenga la autorización, tío, para que las veas en las manos más o menos cuánto miden. Pero toda la parte científica a lo biológico es muy fácil de determinar. Bueno, fácil para el que tiene los espectrómetros y para quien conoce de genética y Mm. maneja todo lo conocido del ácido desoxirribonucleico y etcétera. Para ellos la tecnología existe. Difícil cuando se trata de minerales. Tú sabes la investigación que estamos haciendo ahora, JJ y yo. Difícil porque las piedras tienen ahí millones de años. Claro, Entonces, puedes determinar que una piedra tallada pueda tener más o menos años. O sea, es más difícil ahí, más complicado, aunque se puede hacer, que es lo que estamos haciendo con otros estudios diferentes. Pero la parte biológica, caramba, no creo que sea tan difícil de determinar si es un humano o no. Las cadenas de DNA son similares. ¿A qué me refiero? Pues nosotros, con un delfín, tenemos el 99% del DNA igual.
con un delfín, pues con un chimpancé, pues mucho más, lo más cercano al humano, que no quiero decir que de ahí vengamos, pero o sea, todos los seres en la Tierra, los mamíferos, somos muy parecidos en nuestras cadenas de DNA. Pero si encontramos que en estas momias las cadenas de DNA no fueran compatibles con el humano, pues yo estaría feliz de poder tener pruebas fehacientes biológicas, aunque ningún gobierno me crea, aunque los militares se las lleven, o sea, de tenerlas en las manos y puedo decir, el fenómeno por el que hemos peleado, batallado y estudiado tantos años es real, aunque yo lo creía hace años, pero aquí tengo una muestra de esto. El gobierno de Perú ahora está molesto. He visto algunas entrevistas un poco tristes en donde reclaman ahora esas momias. ¿Cómo salieron de Perú? Pues yo no sé. ¿Quién las tiene? Pues tampoco puedo determinarlo, pero antes a nadie le importaba, Mm. a nadie. Y ahora, ¿cómo se hizo esto a nivel mundial? Que para quienes estudian el fenómeno se me hace adecuado. Bueno, pues ahora todos las quieren. Pero sí siento que fue muy precipitado sacarlas sin las pruebas científicas precisas, las entrevistas adecuadas y las fotografías del lugar, que por qué el señor no quería que fueran a la cueva. Tienes que llevarme para saber dónde está. Y todo eso implica un trabajo de investigación grande. Por eso hace rato que comentabas del link de las aportaciones, creo que es importante. Mira, y se los platico a nuestros amigos. Yo cuando inicié en la televisión hace muchísimos años, primero en la radio y luego en la televisión, pues te pagaban un sueldo y te costeaban todo lo que tenías que investigar. A veces te decían que no algunas cosas, pero bueno, vivías de eso. Y ahora los comunicadores, como en tu caso, pues es mucho amor a la camiseta, mucho cariño a lo que estás haciendo y que a veces es muy difícil poderse uno costear todas las investigaciones. Tú sabes que los libros no te dejan dinero, te dejan satisfacciones. Trabajas porque quieres dar a conocer cosas y parte de lo que recuperas, por no decir que todo, lo inviertes en una nueva investigación. Es que yo también invito a tu público que ayude porque me parece una manera justa y correcta de que el investigador se vea motivado cuando uno tiene un sueldo por hacer investigación y dársela a conocer a la gente. Toño, pues, no, muchas gracias. No es comercial, es la realidad. Bueno, Toño, el tiempo cuando la velada es maravillosa es corto. Ha volado el tiempo y, y para ir cerrando todo este tema, podremos decirle a las personas que nos están viendo y escuchando en el canal Pandemia Misterio, Diego Reyes, que también dentro de tus investigaciones y trabajos que vienes haciendo con ese magnífico investigador como es Juan José Benítez, eh, pronto tendremos noticias. Es. Fíjate que yo espero verlo ya casi casi, podernos comunicar contigo, con tu público, y si es posible, de acuerdo a cómo estén las circunstancias, bueno, pues que podamos tener un programa contigo, que Juanjo pueda tener un programa contigo, y ya me estoy apuntando yo también en mí mismo, pero me gustaría mucho que se acercara a tu público, eres una persona muy reconocida por la gente, muy querida por mí y por JJ Benítez. No, pues Toño, infinitas gracias y el aprecio es mutuo. Espero también que podamos, y por eso vuelvo y les comento a las personas, muchas veces dicen no, porque me ha pasado, vamos a hacer un aporte a ese periodista, pero eso es porque se va a comprar un carro o se va a comprar, eh, no sé, el último celular, el último móvil, teléfono móvil. Y, y bueno, yo les digo, es que la vida del investigador en este momento es un amor por lo que estamos haciendo, lo que nos mueve y no el interés económico, como muchos piensan. El investigar nos exige muchas cosas, estar fuera de nuestra tierra, estar lejos de nuestra familia, tiempo, lectura, escritura y todo esto para entregarles a ustedes una información que sea lo más verídica y puntual que podamos mostrar. Entonces las cosas se cocinan
lento y bien hechas para que sean un buen producto. Y todo esto pues tienen sus requerimientos que ya los grandes medios infortunadamente no les interesan. Pero si existen esos que les apasiona el misterio y que quieren conocer la verdad en torno a esta vida que tiene tantos misterios, pues uno dice, bueno, esto es un trabajo serio. Por eso hay que primero apoyar en el sentido de, por ejemplo, comprar y leer estos libros, que Sí, esto no es fantasía, sino son libros serios de años de investigación, como el que muy pronto también va a dar a conocer Toño con Juanjo, y, y esos apoyos y lo que se le pueda beneficiar a los investigadores es de una ayuda inmensa. Así que, claro. eh, Toño, te agradezco inmensamente también tu tiempo porque es muy valioso y que podamos seguir conversando aquí en este gran auditorio que tanto te quiere. Y bueno, y seguimos en este camino hacia el misterio para buscar respuestas y verdades. Claro, yo te agradezco a ti, a tu público, que me permitan entrar hasta la comodidad de su hogar, a sus teléfonos celulares, a sus pantallas y aprovecharlas, porque el día que platicamos, Diego y yo, antes de entrar al aire, si las comunicaciones como las conocemos actualmente se cayeran por alguna razón, ya vieron ustedes en Acapulco, aquí en México, lo que pasó, se acabaron las comunicaciones en un segundo, tendremos que volver a los métodos tradicionales y bueno, la batalla ahí está constante. Amigos, también los invito a que investiguen, a que lean mucho. Y cuando gusten, ustedes ahí en @AntonioErazo, que yo solo tengo esa red por el momento en Facebook, @AntonioErazo, vamos les puedo decir lo que hacemos nosotros para investigar cuáles son los pasos que hacemos. Y muy pronto, Diego, con toda esta primicia, espero que a principios de enero vamos a iniciar un círculo de lectura que te están invitando a ti, por supuesto, y a todo tu público a Muchas nivel gracias. internacional de la serie de los caballos de Troya. Vamos a iniciar con el uno y se les va a explicar cómo se tiene que ir leyendo y todos los días sábados, me parece que eh, va a haber un debate. En esos debates participa Maribel García, que es experta en esto, súper lectora, yo en algunos estaré y espero que también JJ Benítez, para que todos ustedes puedan participar directamente con nosotros. Qué bueno. eh, No, qué bueno y cuenta con nosotros. Aquí le hacemos la publicidad correspondiente porque es muy importante y además de las notas de pie de página de los caballos de Troya se pueden hacer varios libros porque es extraordinario, es muy rico la información que están en las notas a pie de página y muchas veces, y yo me incluyo porque cuando lo leí era muy joven, nunca me detuve a leer las notas de pie de página. Y ese es Bueno, otro ahora estudio. lo van a poder hacer, Otro, porque vamos a hacer un mecanismo para que se lea todo en un año, los 12 libros en un año. maravilloso, genial. Toño, te mando un abrazo y mil gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio.